Las puertas doradas del Palacio Imperial se abrieron con un crujido, revelando un mundo envuelto en secretos, lujos y tentaciones. Más allá de las murallas de jade blanco y piedra carmesí, se extendía un laberinto de cámaras adornadas con seda, jardines perfumados y pasillos resonantes, donde los susurros de poder eran más fuertes que el viento. Este era el dominio del emperador Santian, un hombre cuyas decisiones moldeaban la vida de millones, pero cuyas pasiones, ocultas tras los muros del palacio, eran igualmente legendarias. Para el pueblo, Santian era un semidios, el gobernante elegido por los cielos para traer prosperidad y estabilidad al imperio. Pero para aquellos que habitaban la corte imperial, era un hombre complejo, indulgente y profundamente humano. Su astucia en el campo de batalla era igualada solo por su habilidad para navegar los enredos políticos. Y sin embargo, lo que más fascinaba eran los rumores sobre su vida privada, un harén lleno de las mujeres más bellas de todo el imperio, elegidas no solo por su apariencia, sino también por su gracia, inteligencia y habilidad para entretener. Fue en este mundo donde Lingua, una joven del norte, entró una noche tormentosa. Su llegada no fue resultado de elección propia, sino de la brutalidad de la guerra. Su aldea había sido arrasada por los ejércitos imperiales, y ella, capturada como botín, fue enviada al palacio como un trofeo. Su piel pálida, cabello oscuro y ojos azul profundo la hicieron destacar entre las demás, y no pasó mucho tiempo antes de que su presencia comenzara a causar un revuelo en la corte. Desde el momento en que cruzó las puertas del palacio, Lingua sintió el peso de sus cadenas doradas. Las mujeres del harén, acostumbradas a sus posiciones de influencia, vieron en ella una amenaza. Habían pasado años perfeccionando sus habilidades para ganar el favor del emperador, y ahora esta desconocida del norte, con su aire de independencia y mirada desafiante, parecía eclipsarla sin esfuerzo. El primer encuentro entre el emperador y Lingua ocurrió durante una ceremonia en la sala principal del palacio. Mientras las demás mujeres inclinaban la cabeza en señal de respeto, Lingua se atrevió a levantar la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Santian, y en ese instante algo cambió. Había en su mirada una mezcla de desafío y calma que el emperador no había visto antes. Esa noche ordenó que la llevaran a sus cámaras. La habitación donde Santian la recibió era un espectáculo de opulencia. Las sedas doradas cubrían las paredes y los candelabros proyectaban sombras danzantes sobre los intrincados grabados que decoraban el techo. El aroma de sándalo y jazmín llenaba el aire, creando una atmósfera que parecía fuera del tiempo. El emperador la observó mientras entraba, sus movimientos controlados pero llenos de una gracia natural. ¿De dónde vienes?, preguntó Santian, rompiendo el silencio. De las provincias del norte, respondió Lingua con voz firme. ¿Y por qué estás aquí? Hubo un breve momento de pausa antes de que respondiera. Porque tus ejércitos destruyeron mi aldea. Sus palabras resonaron en la habitación, directas y sin adornos. La franqueza de Lingua desarmó al emperador, quien estaba acostumbrado a la adulación y las respuestas cuidadosamente calculadas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevía a hablarle sin temor. Santian no respondió de inmediato. En lugar de enojarse, le hizo un gesto para que se sentara. A medida que la noche avanzaba, los dos hablaron como iguales. Lingua le contó sobre su tierra natal, los bosques cubiertos de nieve, los ríos cristalinos y las canciones que su madre solía cantar junto al fuego. El emperador la escuchó con atención, fascinado no solo por sus palabras, sino por la fuerza que emanaba de su espíritu. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Lingua comenzó a alterar la delicada dinámica del palacio. Las otras concubinas, especialmente aquellas que habían disfrutado de un lugar privilegiado en el corazón del emperador, vieron su ascenso con creciente resentimiento. Entre ellas, Lady May, una de las favoritas de Santian, comenzó a conspirar para desacreditar a Lingua. Utilizando su influencia, orquestó un plan para acusarla de haber robado un brazalete dorado, un regalo personal del emperador. Lingua fue llevada ante la corte del emperador para responder a las acusaciones. Las otras concubinas, encabezadas por Lady May, se unieron para reforzar la narrativa de que Lingua era culpable. Pero cuando el emperador la miró, vio en sus ojos algo que reconoció, ¿verdad? Ordenó una investigación y en pocos días el complot de Lady May quedó al descubierto. Aquellas que habían participado en el engaño fueron desterradas del palacio y la posición de Lingua se fortaleció aún más. Sin embargo, el peligro nunca estaba lejos. Uno de los principales consejeros de Santian,
el ministro Li Wei vio en Linhua una amenaza para su propia influencia. Astuto y ambicioso, Li Wei comenzó a difundir rumores de que Linhua estaba utilizando magia negra para manipular al emperador. Los rumores llegaron a un punto crítico durante un banquete en honor al cumpleaños del emperador. Allí, Li Wei hizo una acusación pública desafiando abiertamente a Linhua. La sala cayó en un silencio tenso mientras todos esperaban la reacción del emperador. En lugar de responder inmediatamente, San Tian ordenó que se llevara a cabo un juicio. Durante los días siguientes, Linhua enfrentó interrogatorios y presiones, pero nunca perdió su compostura. Con una mezcla de inteligencia y determinación, desmanteló las acusaciones de Li Wei, revelando su corrupción y motivos ocultos. Al final, el ministro fue destituido de su cargo y enviado al exilio. Con el tiempo, Linhua se convirtió en algo más que una concubina. Su sabiduría y habilidad para navegar las complejidades de la política imperial la convirtieron en una figura clave en la corte. El emperador confiaba en ella no solo como compañera, sino como consejera en asuntos de estado. Pero a pesar de su éxito, Linhua nunca olvidó su pasado. Por las noches, cuando el palacio se sumía en el silencio, miraba las estrellas y soñaba con los bosques y ríos de su hogar, anhelando la libertad que había perdido. La historia de Linhua se convirtió en leyenda, una historia de valentía, inteligencia y resiliencia en un mundo donde el poder y la intriga dictaban cada paso. Pero para ella, siempre sería un recordatorio de las pérdidas y sacrificios que la llevaron a ese lugar y del precio que tuvo que pagar por sobrevivir.